ese entonces, en ese lapso en el que estaba entre Portugal, no había visto la magnitud de irme a este país. Realmente Alemania es un país, eh, realmente no había visto el idioma, ¿no? O sea, no me había dado cuenta que el idioma era distinto, porque en Portugal, vamos, que podía hablar en español o también en inglés, pero también no me había dado cuenta que era Alemania. Alemania tiene un país con mucha historia, ¿no? Entonces, si alguien me dice Alemania, lo que se viene a la mente es Berlín, la historia, la guerra, Hitler, entonces yo sé que puede sonar un poco duro, un poco loco, pero sí, todas esas cosas que yo le vi, que he visto en historia en el colegio, estaba yendo, ¿me entiendes? Estaba sucediendo en el hecho de que estaba yendo a ese país. No lo había visto, no me había dado cuenta de lo que la decisión que había tomado al irme a Alemania. Cuando tomé el vuelo y recién pisé a Alemania, y cuando yo estaba en el aeropuerto me di cuenta que estaba en Alemania, que ya había tomado una decisión sumamente loca. Creo que loca en ese momento por el hecho de atreverme a... porque antes de tomar la decisión no lo había planeado. Entonces, eh, cuando llegué a Alemania, yo estaba mentalizado que solo tenía que llegar al hostel, al menos por esa noche, porque yo iba a aterrizar en la ciudad de Frankfurt. Yo aterricé en la ciudad de Frankfurt, porque de ahí yo tenía que irme a la ciudad donde yo me iba a quedar, era Erfurt. Ok, y yo tenía que llegar ahí el día domingo. Yo salí un viernes en la noche, entonces como yo sé que un viernes en la noche a Alemania, a una ciudad distinta a la que tenía que estar, me quedé a un hostel por un día, solo por una noche. Previamente yo ya había coordinado, yo ya había separado, ya había averiguado dónde quedarme solo por esa noche. Yo pensé que el aeropuerto de Alemania, pues principalmente el de Frankfurt, era igual como el de Portugal, que era súper pequeño, o el de España, ¿no? Que a pesar de que es grande, al menos lo entendía, sobre todo por el idioma. Pero no, el aeropuerto terminó siendo grande, es inmenso, y tiene muchas salidas muy confusas, y sobre todo el idioma, la mayoría de cosas está en alemán, ciertas cosas están en inglés, sí, pero no se logra entender. Entonces realmente fue difícil para mí ubicarme. Yo estaba perdido. Cuando aterricé a Alemania estaba perdido. No sabía cómo salir. Yo tenía mi maps, perdón. Yo tenía en mi maps la dirección de donde tenía que llegar y todo eso, pero no sabía dónde estaba la estación de buses, la estación de tren. No sabía cómo funcionaba, si tenía que comprar un boleto o algo. Gracias a Dios que al momento de salir al aeropuerto me encontré con un grupo de personas que eran de Ecuador, que me miraron, me hicieron unas preguntas, empezamos a conversar y me ayudaron. Ellos me ayudaron a salir del aeropuerto, me ayudaron a llegar. Gracias a Dios ellos iban también por la misma dirección hacia donde yo me iba, donde se encontraba mi hostel. La cosa es que ellos me ayudaron, me conversaron y todo eso. Un detalle más es que no me había dado cuenta que Alemania en esa época, era noviembre, diciembre, hacía mucho frío, y yo había llevado ropa sumamente súper para calor, para el sol, para el verano, porque yo estaba en Portugal, estaba en España, donde el clima estaba sumamente tranquila. Entonces, súper tranquilo. Entonces, cuando salí al aeropuerto, salí a la estación, hacía un frío tremendo, pero el frío pasó a segundo plano porque en mi mente solo estaba llegar a mi hostel, porque quería descansar. Quería mentalizarme de que ya estaba en Alemania y que no podía echarme atrás, no podía decir, oye, sabes que ya no me regreso, no, porque no, o sea, no quería, porque sabía que tenía que sobrepasar eso, ¿me entiendes? Ese reto ya me había puesto como un reto a mí, ya quedarme e ir y seguir mi camino. Entonces, cuando llegué a mi hostel, la familia que me encontré ahí, la familia de Ecuador, me ayudaron, ¿no? Me dijeron qué carro, qué bus tomar. Tomé el bus, me dejó afuera de mi hostel, gracias a Dios. Y llegué a mi hostel. Lo único que hice fue hice el check-in y todo eso, y me fui a mi habitación. Lo único que hice fue acomodar mis maletas, porque había llevado dos maletas grandes y una mochila donde estaba mi laptop y todas esas cosas personales. Lo único que hice fue ponerlo todo cerca a mí, porque en
yo miraba y todo estaba en alemán, no entendía nada. Preguntaba a las personas si eran como era temprano, no había nadie. Y un domingo la gente en Alemania no sale, no trabaja. Las tiendas paran cerrados, todo para silencio. Entonces estaba perdido ahí, le pregunté a un señor qué pasaba justo. Yo caminaba con mis maletas. El señor me dice, sí, tienes que tomar este bus. Y me dice, no, tómate el tren. O sea, me paseó. La cosa es que tomé el tren que me iba a llegar a una distancia, ok, hacia un lugar donde yo iba a tomar un tren, otro tren que me iba a dejar recién, ok. La cosa es que me di cuenta, cuando estaba en el tren me di cuenta que la estación de buses estaba cerca del aeropuerto, ok, estaba cerca del aeropuerto donde yo había salido. Yo tenía que volver al mismo lugar, pero tenía que irme por otro punto, cerca del aeropuerto. La cosa es que yo ya había llegado, ok, a la estación donde el señor me había indicado y todo eso. Y me dijo, toma el vagón o el tren número 7. Pero el tema está que en el transporte en Europa funciona a veces muy raro. Yo miré que decía 7 o 8, no me había confundido. Dije, pero yo terco, dije, y no sé, por arrogante también. Dije, ya no voy a preguntar, me voy a guiar. Ya me dijo, ya estoy cerca. Mi maps me dice que estoy cerca, entonces no voy a preguntar. No pregunté, me confié y tomé, dije, acá dice 7. No pregunté, les juro, no pregunté. Tomé el tren, me subí y yo dije, ya la hice, estaba feliz. No les miento, estaba feliz. Mi yo, no, ese niño miedoso, con muchos nervios, estaba tranquilo. Dijo, José, ya lo hiciste, ya vas a llegar y tu experiencia va a ser bravaza, increíble. Cuando me doy cuenta, yo miraba que mi maps me decía que ya estaba cerca, pero nunca me decía que ya había llegado. Me decían que en 20 minutos, 15 minutos llegaba, pero no llegaba. Y no sé cómo me doy cuenta que en una estación, casi en la última estación ya del tren donde me estaba llevando, ya no había nadie, ya estaba muy vacío. A lo que atiné a bajarme porque ya me había preocupado, ya me había parecido curioso, un poco sospechoso. Entonces lo que hice fue bajarme y como no había visto a nadie salí de esa estación, de esa estación. Subo porque estaba abajo en el sótano y justo me encontré con una alemana. Le hablé en inglés, le dije, por favor ayúdame, estoy intentando llegar a esta ubicación. Y me dice, no, te has alejado un montón, me dice. Y ya eran a las 10 de la mañana, eran 10 de la mañana. Todo lo que yo me había perdido eran 10 de la mañana, eran 9:40. Y mi bus salía a las 10:30. Y ella me dice, no, te has alejado un montón, tienes que ir acá. Y yo le dije, por favor ayúdame, estoy perdido. Necesito llegar porque si no mi bus me va a dejar. Y me dijo, ya, ok, vamos. Y ella me acompañó muy amable. Me dijo, toma este tren, de una vez ya se va. Corrí, no sé cómo alcancé este tren, ok. Y mientras estaba en el tren que me iba a llevar ahora sí al lugar correcto, yo estaba preocupado, de verdad. Ahí mi mente me estaba... Lo único que quería era llorar en ese momento porque decía, pucha, voy a perder mi bus, ¿qué hago? No conozco a nadie, estoy solo, estoy con mis maletas, ¿qué hago? Y la cosa es que miro mi esto y mi maps y el sistema del tren me decía que llegaba 5 minutos, 6 minutos antes de mi partida de bus, ¿no? De la hora que se iba a ir el bus. La cosa es que yo dije, chévere, tengo 5 o 6 minutos para salir. Si llego, ya me estaba como que animando también a mí mismo porque es la idea, ya estaba solo, no podía desanimarme. Entonces, cuando llego, el tren me deja en el aeropuerto. Y el aeropuerto, como les había dicho, era inmenso, es grande, es confuso. Salgo con mis maletas, yo digo, por favor, ayúdame. Yo decía, me ponía a pedir a Dios que me ayude, que me dé sabiduría y todo. Y buscaba a algunas personas, le decía, por favor, necesito llegar acá, ¿no? A la estación. Porque el bus se llama Flixbus, es muy conocido, así es que búsquenlo. Y me decían, ya, sí, alemanes sobre todo, ya, vete por acá. Muchos alemanes no hablan inglés. Vete por acá, ok. Iba y sentía que me alejaba. Vete por acá. Sentía que me alejaba y ya estaba perdido. Lo único que quería era llorar. Pero no podía porque estaba en otro país y no podía rendirme en ese momento, tenía que seguir. Y la cosa es que busqué una salida, salí, me guié de mi celular, no sé qué pasó. La cosa es que salgo y mi teléfono me decía que me faltaba un minuto para llegar y que un minuto para llegar y que el bus se vaya. Entonces, en ese entonces cuando llego, justo había unos señores, parecían de esos países de Palestina, no estaban fumando. Y les digo, por favor, ¿saben dónde está
bus y alzar así, hacer de esta manera, alzar mis manos desesperado y decir stop, o sea, que paren, que paren, ¿no? Y la gente me quedó mirando, muchos alemanes se empezaron a burlar, realmente se empezaron a reír, pero eso no me importó porque yo sabía que quería llegar, no quería perder mi bus. Entonces el chofer o el cobrador o la persona que revisa los tickets se baja y me mira así todo mal, todo molesto, así, muy, lo sentí como muy déspota. Y ya, mira mi ticket, me dice, no, acá no es.
hicieron subir. Llegué ya cuando estaba en el tren después de 3 4 horas. No quería dormir, lo único que quería era llegar a mi destino. Y a veces era como que ya quería llorar, quería hablar a mi mamá, pero no podía o no quería porque sabía que a mi mamá no le podía decir a mi mamá, ¿sabes qué me está pasando esto? Porque no iba a dar, no me iba a ayudar, porque estaba solo, lejos de casa, entonces solo tenía que estar tranquilo y tampoco no quería darle más preocupaciones a mi mamá. Entonces lo único que hice fue tranquilizarme y mantener la calma y decir, ok, todo va a estar bien, José, vamos, ya estamos. Y ahí lloramos. Una vez que llegué ya a la ciudad, ok, al lugar donde yo tenía que llegar, y tenía que ir a mi hostel, ¿no? Entonces, también para tomar casi pierdo el último tren que me iba a llevar ahí, ok, porque tenía que tomar un tren, una ruta corta. Gracias a una señora que también hablaba español, ok, que me dijo que había visitado anteriormente ya Perú, Machu Picchu, ¿no? Y era alemana todavía, me ayudó a comprar, me dijo, corre, ese es el último tren, corre. Yo corrí porque ya estaba muy tarde, con mis maletas, y lo único que hice era lagrimear, porque ya sabía que estaba cerca al destino donde tenía que llegar. Lo único que hice fue subir y ya estaba más tranquilo porque mi teléfono me decía que solo faltaban 15 minutos y llegaba a mi hostel final, a mi lugar, a mi destino final, ¿no? Al lugar donde yo tenía que llegar. De verdad me sentía muy emocionado, cansado, con mucho frío, quería llorar, pero sabía que tenía que llegar porque mi objetivo era conocer el país. Entonces ya cuando llegué, bajé de la estación, ya estaba en la ciudad, ya estaba a 15 minutos del hostel. Podía ir caminando, podía tomar un bus, pero ya no quería tomar bus, no quería saber nada de ello porque ya estaba traumado. Entonces, cuando bajo, salgo de la estación de tren, estaba caminando y guiándome pero de mi maps, y mi maps me decía por aquí, luego por allá, y ya no podía, no sabía, ya no tenía cabeza para pensar. Entonces no sé cómo me encuentro con una chica que es de Portugal, una portuguesa, y ella me dice, yo le pregunto, ¿sabes dónde se encuentra esto? Y ella me dice, sí, se encuentra acá. Yo le digo, ¿por dónde? Me dice, por aquí, mira, por acá, y no sé cómo. Ella me dice, oye, si deseas te puedo acompañar hasta tu hostel sin problema. Yo le digo, ¿estás segura? Sí, sí, dame una maleta, yo te ayudo. Y tú llevas otra maleta. Le di la maleta menos pesada, yo cargué la más pesada, y nos fuimos conversando todo el camino. Y ella me dejó afuera de mi hostel, me dejó, me dijo, mira, me dijo, aquí es tu hostel, bienvenido y nada, disfruta. Y cuando me despedí, claro, ya posteriormente volví a hablar con ella, pero ya les voy a contar eso en otro momento. Pero cuando llegué entre mi hostel, lo único que hice fue decir, por fin lo hice. Realmente lo hice, lo había hecho, lo había logrado después de todo lo que había pasado, realmente. Y eso lo que les estoy contando es de una manera mucho más resumida, porque hay detalles que he tratado de resumir para no hacer largo el video. Pero en líneas generales, los puntos más importantes se los he contado, y ha sido una experiencia para llegar. Ha sido una experiencia súper loca, donde pude desarrollar esa resiliencia, también esas ganas de mantener, controlar mis emociones